que tanto las piezas por lip o por cono pueden ser diagnósticas o terapéuticas. La mayoría, y esto es una foto que yo se lo muestro mucho a los ginecólogos, recibimos lips de todo tipo y variados en cuanto a sus formas y maneras y tamaños y números de fragmentos recibidos. Realmente uno siempre trata de, en cada pieza macroscópica, informar lo más posible y lo mejor posible para que todo lo que nosotros informamos tenga una implicancia pronóstica terapéutica. Pero depende de la pieza que nosotros recibamos van a ser las limitaciones. Por ejemplo, si yo recibo una pieza como la número 5 del LIP, en que la lesión la remiten en múltiples fragmentos, realmente la evaluación de los márgenes no se va a poder hacer de forma óptima. En general siempre preferimos las resecciones en un solo fragmento o a lo sumo en 2 fragmentos y que estén bien reparados. En general siempre le pedimos que hagan el reparo en hora 12 como para que sea estandarizado. Bueno, por eso dice ahí que Dios nos ayude con estas piezas, por ejemplo, como la foto número 5. ¿Qué es importante en las piezas de LIP? Orientar la pieza. Por eso siempre se pide que no las reparen. En general se hace con un punto de sutura en el corion, no en el epitelio, hace en hora 12. Obviamente que cada ginecólogo puede repararlo como quiera, siempre y cuando en la orden figure donde se encuentra reparado. Siempre se debe medir la base y el ancho de la pieza, o sea, la base, el alto y la profundidad. Es decir, uno tiene que poner pieza de recesión por lip cuya base mide tanto por tanto y mide tanto de espesor, que vendría a ser la profundidad que le dieron a ese lip. Y eso es muy importante porque hay lips más delgados que otros, y eso lo hacen a propósito muchas veces los ginecólogos, porque mientras más delgados sea el lip, menor daño le generan al cuello y menor riesgo de incontinencia ítmico-cervical o menor riesgo para embarazo, para la contención de los embarazos a un futuro va a tener la paciente. Vamos a pintar con tinta china la cara no mucosa y la vamos a cortar en tajadas paralelos. Esta vez como lo entramos habitualmente, yo les voy a contar cómo lo hacemos en el hospital de clínicas. Puede haber variaciones que las aceptamos, pero es la forma que más cómodo nos queda a nosotros. La cortamos en tajadas paralelas, el límite derecho lo rotulamos como una B1, el como AB2, y si se separan como A2 y B2. Y como dije, medir el canal, por eso siempre deben hacerse 3 medidas. Entonces, siempre viene reparada, acá por ejemplo vino reparada, ¿se me ve el cursor? Bueno, en hora 12 y hora 6, se pinta, por supuesto, la cara no mucosa con tinta china, y en general nosotros la cortamos, las piezas por lip, en una tajada AB1, que vendría a ser la que contactaría con la derecha, es decir, en hora 3, AB3 le ponemos al margen lateral que contactaría con el lado izquierdo, y a todas las tajadas del medio las ubicamos dentro de la misma cápsula con el rótulo AB2, y si se llega a separar labio anterior del labio posterior como A2 y B2. Esto es una imagen, esto es una pieza de resección por lip, que incluye el orificio cervical externo, el OCE, y nosotros lo procesamos como AB1 el lateral derecho, como AB3 el lateral izquierdo, y como AB2 todas las tajadas centrales. Acá tenemos, por ejemplo, la tajada AB1, la tajada AB3 y la tajada AB2, que son todas las centrales. Entonces, nosotros de esta manera podemos ver el margen. Obviamente, en las que son AB2, vamos a hacer una pequeña muesquita con el bisturí en hora 12. Entonces, esto nos permite poder evaluar todos los márgenes de circuncisión, el margen de circuncisión derecho, el margen de circuncisión izquierdo, y los márgenes de hora 12 y de hora 6 en relación a las muescas que le hicimos con el bisturí. En relación a las piezas de conizaciones, acá hay más variabilidad en cuanto a la forma de ingresar la pieza o realizar la macroscopía. En general orientamos la pieza, medimos la base, el alto y el ancho del cono. Esto es muy parecido al lip, pintamos con tinta china.
Ponemos el estilete y cortamos por el medio a veces sí, a veces no. Medimos el canal, esto también es sumamente importante, y cortamos en tajadas paralelas de no menos aproximadamente 3 milímetros cada tajada, y lo incluimos todo. Siempre se debe hacer, por supuesto, inclusión total. Y en vez de entrarlo como el lip en AB1, AB3 y todas las tajadas del medio como AB2, vamos cortándolo en tajadas y a cada una de esas tajadas le vamos poniendo una numeración de derecha a izquierda. AB1, AB2, AB3, hasta la cantidad de tacos que nos lleve esa pieza en relación a su tamaño. Entonces, acá tenemos el cono, nuevamente, con su reparo en hora 12, lo pintamos con tinta china. Nosotros no separamos el margen, la realidad es que después en el corte histológico lo vamos a ver perfectamente pintado con tinta china. ¿Se puede separar? Sí, se puede separar y no hay ningún problema, solamente que en general después lo vas a tener que rotar si es que contacta con el margen. En cambio, de esta forma no vamos a necesitar que se rote. Y luego vamos a cortarlo en tajadas de 3 milímetros y vamos a ir colocándole desde el AB1 hasta el AB9. Si por supuesto se llega a separar labio anterior del labio posterior, se pone A1, B1, A2, B2, A3 y B3. Este método se llama corte seriado en tajadas paralelas, es un método de macroscopía alemana, viene de la escuela alemana, y no es más correcta ni menos correcta que la forma o la macroscopía cuando se ingresa a manera de cuadrantes. Cada uno tiene que utilizar la manera la cual aprendió y le es más cómoda y pueda interpretar mejor la pieza luego en la microscopía. A nosotros nos parece más cómoda esta forma y ahora después les voy a contar por qué. Entonces, acá tenemos cómo lo cortamos todo en tajadas paralelas. Ustedes imagínense, esto en un corte histológico, voy a ver el hora 12, margen de hora 12, todo el exocérvix, el endocérvix, y voy a ver perfectamente el margen del vértice, que es el que más nos preocupa a la hora de evaluar un cono. Siempre hacer inclusión total. Las tajadas deben tener de aproximadamente 2 a 3 milímetros y acordarse que debo de cada uno de los tacos realizar cortes seriados, por lo menos obtener 2 a 3 cortes por cada taco. La realidad es que todos sabemos que los que trabajan en instituciones privadas no pueden dar digamos, tantos cortes de cada taco, pero por lo menos tener dos cortes a diferentes niveles y eventualmente, si vemos algo que nos llame la atención, pedir nuevo corte. Es lo más importante que yo quiero transmitir en esta charla, es que en el informe figure cómo se procesó la pieza. ¿Por qué? Porque si esta pieza bien va en consulta a otro patólogo, puede de alguna manera con los vidrios rearmar la pieza y poder a la lesión darle un tamaño o poder interpretarla. Es decir, que donde dice macroscopía en nuestros informes debería decir, por ejemplo, el cono se corta en tajadas paralelas, obteniéndose 7 tacos de inclusión que se procesan en su totalidad. Entonces, si yo recibo este informe con los vidrios en consulta, sé que el taco se procesó en tajadas paralelas, obtuvieron 7 tacos que lo procesaron en su totalidad. O la pieza se incluye a manera de cuadrantes, obteniéndose X tacos del cuadrante superior externo, inferior externo o lo que fuera. ¿Qué elementos histológicos deben figurar en el diagnóstico de un cono de un lip? Y esto es lo más importante a considerar. El tipo de lesión, tipo de compromiso y localización de la lesión. Es decir, la lesión está sobre terreno exocervical, está sobre terreno endocervical, y si está sobre terreno endocervical, está sobre el epitelio metaplásico superficial o endoglandular. ¿Por qué? Porque se vio que el endoglandular, cuando hay un SIL de alto grado, que con marcado compromiso endoglandular tiene mayor tasa de recidiva. Entonces, ubicar la lesión. La lesión está en el labio anterior, en el labio posterior, en ambos labios. También tengo que poder darle una medida aproximada a la lesión. A mayor tamaño de la lesión de alto grado, mayor es la capacidad de recidiva. Extensión lateral. Debo también poder darle una extensión sagital, que ahora vamos a ver cómo se sacan estas extensiones. Y también deben figurar el estado de los márgenes. ¿Qué márgenes? Los márgenes de circuncisión laterales,
que son los márgenes de alguna manera exocervicales, el vértice y también el margen miocervical, porque a veces tenemos SIL de alto grado endoglandular que el asa le transecciona la glándula con ese SIL de alto grado, por lo cual vamos a tener compromiso del margen miocervical. Y si los márgenes están comprometidos, especificar por supuesto cuáles. Entonces, ¿cómo se saca la extensión lateral? Y yo les puedo explicar cómo se saca esta extensión en el método de tajadas paralelas. Realmente yo creo que eso es uno de los grandes beneficios en procesar la muestra mediante este método. Es muy fácil poder sacar la extensión lateral y sagital. En cambio, yo desconozco cómo se sacan en el método de procesamiento mediante cuadrantes, porque me parece mucho más difícil poder calcular el tamaño por la forma en que se le dan los tacos. Entonces, ¿cómo sacar la extensión lateral? Ustedes imagínense que la extensión lateral es cuánto mide la lesión, de derecha a izquierda. Entonces, si yo fui dando tajadas paralelas, tengo que pensar, ¿en cuántas tajadas veo yo el SIL de alto grado? Por ejemplo, lo veo en AB1, en AB2 y en AB3, en 3 tajadas. ¿Cuánto mide de espesor cada tajada? Aproximadamente 3 milímetros. Ese tamaño también lo podría sacar yo, dividiendo cuánto mide el cono, dividiendo eso por dividido la cantidad de tajadas que le di. Una vez que yo sé cuánto de espesor tiene cada tajada, digo, bueno, ¿cuántas tajadas me compromete? 3. Si cada tajada medía 3 milímetros, la extensión lateral es de 9 milímetros. Entonces, la extensión lateral es cuántas tajadas compromete, en base a eso yo saco los milímetros de extensión lateral. ¿Se entendió? Si no, después lo vuelvo a explicar. Por ahí me enredé. La extensión sagital se saca. Es como el tamaño que va de anterior hacia posterior. Entonces, esa extensión se saca marcando el vidrio en donde yo vi el SIL de alto grado más extenso. A partir de ahí, yo en un vidrio en donde marqué donde más SIL de alto grado hay, lo mido y esa va a ser la extensión sagital. Es decir, cuánto mide de anterior hacia profundo. Este es el segundo método de procesamiento en cuadrantes. Realmente el protocolo de la CAP habla sobre este tipo de procesamiento, es el método de procesamiento estadounidense, americano. Dicen que el beneficio de este tipo de macroscopía o de dar los tacos de esta manera es que al cortarlo en esa forma de alguna manera perpendicular o chanfleada, permite seguir el trayecto de las glándulas hacia el canal endocervical. Ese sería el beneficio. Pero a mí me cuesta mucho poder medir la lesión mediante este método, porque si yo tengo un SIL de alto grado acá y un SIL de alto grado acá, realmente no sé bien la forma de poder medirlo. Si después hay alguien que lo procese mediante este método, saque las medidas mediante esta forma y nos los quiere contar, bienvenido sea. Bien, este es un estudio muy interesante, fue un metaanálisis de 97 estudios en donde vio que el estatus de los márgenes es un indicador de buenas prácticas médicas. ¿Qué quiere decir? Que un ginecólogo que hace LIP o hace cono, la mayoría de sus piezas deberían pasar por márgenes libres. ¿Por qué? Porque significa que de alguna manera está realizando bien el procedimiento. ¿Cuál es el riesgo de los SIN de alto grado, es decir, de lesiones de tipo SIN 2 post-tratamiento? En aquellos que tienen, en aquellas piezas con márgenes positivos, tienen un riesgo de tener lesión de alto grado de un 17,1%. Y esto aumentaría el riesgo cuando se utiliza bisturí frío. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los LIP con el electrocauterio, esa banda de coagulación destruye la lesión que pudiera haber quedado en el cuello uterino y también estimula la inmunidad local, por lo cual, si quedó algún tipo de lesión de alto grado, puede ser que por la inmunidad y por los efectos del calor de la asa se elimine.
¿Cuál es el riesgo de tener una lesión de alto grado cuando los márgenes de mi cono o los márgenes de mi lip son negativos? De un 3,7%, baja drásticamente. Entonces, el riesgo relativo de los márgenes positivos versus los márgenes negativos de un 4,8% de desarrollar la lesión. El riesgo a desarrollar una lesión de alto grado cuando el margen ectocervical es positivo, es decir, lo que llamamos de circuncisión, es de un 7,2%. Y el riesgo con los márgenes endocervicales, es decir, con el vértice, es de un 16,3%, por lo cual el margen más importante a evaluar es el vértice, el endocervical, si bien tenemos que informar todos. Por supuesto, una pieza que tiene tanto los márgenes de circuncisión laterales, ectocervicales y vértices comprometidos, el riesgo de tener lesión va a ser de un 18,9%. Vean que es un riesgo que tampoco es demasiado alto, por lo cual lo que no se plantea hacer como se hacía anteriormente es las reconizaciones sistemáticas. Ahora vamos a ver por qué. Porque justamente por esto, porque el estado de los márgenes se vio que no es un buen predictor de pronóstico. El 56% de las pacientes que presentaban lesión de alto grado en el seguimiento tenían márgenes positivos, y el 16% las mujeres tuvieron, y el 16% de las mujeres curadas que no tuvieron lesión también tuvieron márgenes positivos, por lo cual un cono con márgenes positivos, la mujer puede no desarrollar tampoco lesión en su seguimiento, por lo cual se llega a esta conclusión de que los márgenes no son un muy buen predictor, y se postula hacer en los casos de los LIP o los conos con márgenes positivos lo que se llama test de cura. El test de cura es evaluar el estado de BPH post-tratamiento, y eso te predice mejor el fracaso de ese tratamiento. Es decir, se hace una captura de híbridos más o menos 4 o 6 meses después del cono o del LIP con márgenes positivos. Si esa captura es negativa, se cree que la mujer está realmente curada, y si es positiva, realmente es la paciente que tiene chances de recaer con su lesión de alto grado. ¿Y por qué es esto? Porque se cree que los márgenes, repito, se creen no son buen predictor del pronóstico por justamente lo que dije anteriormente, la inmunidad local y la coagulación de la asa de diatermia. En relación a la banda de coagulación, es otro de los puntos bastante críticos y que realmente a veces son un dolor de cabeza. La banda de coagulación es el efecto por termocoagulación que te genera el asa. El daño por diatermia va a variar. Hay diferentes factores que hacen que tengamos piezas con mayores daños por diatermia que otras. Primero, el tamaño de la lesión. Las lesiones, o el tamaño de la resección. Aquellas resecciones chiquitas, los lips pequeños, van a ver que van a estar más quemados que los lips grandes, justamente porque pasan calor por zonas más pequeñas. La energía, por supuesto, del aparato. A veces yo, cuando me tocan una o dos de muy quemados, llamo al ginecólogo y le digo, fíjate el aparato, qué energía está usando, para poder disminuirlo ese daño, y también la conductibilidad de tejido. La forma ideal de un corte debe ser que primero, que se haga con un electrodo pequeño, que haya poca cantidad de tiempo durante el cual el electrodo esté en contacto con el tejido, y esto depende mucho de la pericia. Es decir, mientras más rápido haga el corte, menor daño por diatermia va a ser, y mientras más despacio hagan el lip o el cono, mayor daño por calor va a tener. También va a depender de una corriente que sea lo suficientemente alta para cortar, pero sin producir chispas, sin arrastrar el tejido, digamos. Tiene que cortar para, digamos, rápidamente, sin quemarlo. Y también va a depender de una corriente, un voltaje y una longitud de onda adecuadas para ese tejido. Y esto, por supuesto, no lo manejamos nosotros, lo maneja el profesional que está haciendo la resección. ¿Cómo podemos dividir los artefactos por electrocoagulación? En 3 grados: leve, moderada, severo. No hay ningún sistema de reporte estandarizado para evaluar el artefacto.
uno más o menos puede sacar cuál es el artefacto promedio de cada una de las piezas, y si yo lo reporto en milímetros, como les estoy mostrando en esta diapositiva, debo reportar el daño del margen ectocervical, endocervical y estromal. Yo sinceramente, nosotros no utilizamos esto, no reportamos el daño ni cuánto mide la banda por diatermia. Mis jefas me decían que anteriormente siempre se ponía, en la actualidad no lo ponemos, pero en aquellas piezas en las cuales vemos que no podemos diagnosticar la lesión de forma correcta o los márgenes de forma correcta, le ponemos en la descripción que hay marcadas alteraciones por diatermia. Como una descripción general sin especificar ni el grado ni el espesor de la banda, ¿sí? Y estos son los problemas a los que nos podemos someter, digamos, los que nos podemos encontrar. Fíjense que esas glándulas están totalmente distorsionadas y en el caso de una sospecha de una patología glandular, yo no puedo ahí decir si hay o no atipías. Estas son otras lesiones, si bien es claro que es una lesión de alto grado, tienen marcadas alteraciones por diatermia, y realmente hay piezas que son inmirables. Y en general uno ya sabe con qué profesional se va a encontrar con piezas más quemadas que la otra, por lo cual siempre conviene hablarlo. Este es un estudio bastante interesante en donde evaluaron todas esas piezas alteradas por la electrocoagulación. Después ustedes me pueden contar si esto es un problema que les acontece habitualmente. A mí realmente sí. Hay muchas muestras que no se pueden ver de forma correcta. Estudiaron 30 LEDs haciendo énfasis en la interpretabilidad de la muestra quirúrgica y del margen. Todas las revaluaciones fueron realizadas por un solo patólogo. Y la evaluabilidad completa de la lesión se definió como la precisión satisfactoria del diagnóstico histológico y la capacidad para evaluar todos los márgenes. En el 92% una exactitud histológica, en el 20% no se pudo lograr la correcta interpretación de los márgenes ectocervicales por la extensa distorsión por el calor, en el 44% no se logró una correcta interpretación de los márgenes endocervicales, y en los casos de los LIP diagnósticos, no en los LIPs para resección de la lesión, en un 16% hubo una imposibilidad de efectuar el diagnóstico, en el 32% una imposibilidad por evaluar los márgenes ectocervicales, y en el 48% una imposibilidad para evaluar el margen endocervical. Por lo cual, la alta tasa de destrucción térmica en el margen quirúrgico, con la correspondiente limitación en la interpretación, puede presentar una limitación diagnóstica y terapéutica en estos tipos de procesamiento. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a los legrados endocervicales, realmente son muestras muy polémicas que realmente nos han llevado a serias peleas con los ginecólogos, por lo menos en el hospital donde yo trabajo. Realmente los LEC suelen tener de por sí poco material mucoide, material hemático. En general, nosotros tratamos de optimizar lo más posible ese material que nos envían, pero realmente es una tarea titánica pesquisar o tratar de pescar fragmentos que no llegan ni a 1 milímetro. Cuando viene envuelto en un moco denso es un poco más sencillo. Tenemos muestras a veces que realmente son microscópicas, que no hay formas de incluir nada de tejido. Y a esto me refiero, nosotros en el hospital realmente a veces nos peleamos bastante más feo en los Ateneos, nos echan la culpa, nosotros que ellos no hacen bien los LEC y ellos nos echan la culpa a nosotros que no lo sabemos mirar. Entonces estamos entre esas peleas porque en un momento se quejaron porque había una alta tasa de materiales insatisfactorios. Entonces nosotros, en una bronca que nos agarró, un arrebato de bronca, sacamos los últimos 10 LEC, y fíjense que arriba de cada uno decía qué médico de planta lo habíamos informado. Esta era Dolores, Ciaca Luga, yo, Lucía Cardinal, yo, Florencia Falcón. Bien, para que vean que era bastante variado quien lo habíamos visto, ¿no? Entonces lo volvimos a ver si en realidad todas del grupo teníamos los mismos criterios en el momento de informar un material inadecuado. Nosotros informamos material adecuado cuando tenemos presencia de mucosa, es decir,
glándulas con corion, si no lo informamos como inadecuado, excepto que haya lonjas sueltas de epitelio con algún tipo de lesión. Ahí ya, aunque no haya corion, lo informamos como positivo. Entonces veíamos este material mucoide con polimorfonucleares neutrófilos, estas lonjas sueltas de un epitelio escamoso, pero sin corion. Acá nuevamente material mucoide. Acá algunas lonjas de epitelio cilíndrico mucíparo, pero nuevamente sin corion, y todos estos LEC nosotros lo interpretamos como material inadecuado porque consideramos que el canal no había sido muestreado como corresponde. Y no es culpa, en realidad es un procedimiento bastante incómodo para la paciente, por lo cual en general ya de por sí en la literatura están descritos que tienen una alta tasa de material inadecuado. Ahora vamos a ver un poquito cuál es el porcentaje esperable. Acá nuevamente este material mucoide con aisladas células endoglandulares. Entonces claramente estos LEC eran material escaso. Estas son fotos de legrados endocervicales con buena cantidad de material, en donde lo que nosotros esperamos es ver un epitelio cilíndrico, una mucosa, digamos, que esté constituida por su epitelio y que obviamente haya una lámina propia, que haya un corion, para poder decir que el LEC es satisfactorio. Acá nuevamente un LEC fantástico con abundante cantidad de mucosa, y este es un LEC con mucosa ísmica. Entonces acá nos preguntamos, un LEC, legrado endocervical, que tiene mucosa ísmica, ¿es representativo? Y bueno, depende de qué. ¿Es un LEC poscono? Y sí, porque una vez que sacaron el cono, están cerca de la mucosa ísmica, ahí es representativo. Ahora, si no tiene un cono, si no tiene un LIP, y le hicieron un LEC diagnóstico para evaluar cómo se encuentra el canal, bueno, por ahí se pasaron de largo más hacia arriba y no sería realmente representativo. Si ustedes buscan en la literatura, en realidad lo que hoy en día se plantea es, en vez de hacer los legrados endocervicales de alguna manera por la tasa de materiales inadecuados que se genera con el LEC y por la incomodidad de la paciente al realizárselo, se plantea suplantar al legrado endocervical con el CytoBrush. Y hay muchos artículos en donde comparan, ¿sí?, los métodos para realmente saber cuál utilizar en la práctica diaria. Nosotros partamos que el legrado endocervical, al igual que el CytoBrush, son métodos que me permiten estudiar a mí el canal endocervical. Y esto se hace siempre que haya lesiones escamosas intraepiteliales, ¿no? En general, una paciente, por ejemplo, una paciente joven, si es una biopsia de cuello uterino, es un alto grado, se hace un estudio de canal. Ese estudio de canal es negativo, en general se hace un LIP. Si ese estudio de canal es positivo, se hace un cono. Es un ejemplo, ¿no? Y este es un estudio comparativo en donde estudiaba el CytoBrush y el curetaje, que vendría a ser el LEC, y vean ustedes, la cantidad, comparando ambos métodos, la cantidad de tejido insuficiente para el diagnóstico fue mucho menor con el CytoBrush. En realidad, en el CytoBrush el porcentaje de materiales inadecuados es bajo. En general, para decir que un CytoBrush es representativo debe tener más de 20 células endocervicales, que la mayoría en el trabajo lo tuvieron, es decir, que la mayoría de esos CytoBrush había buena cantidad de celularidad. En relación a la presencia de lonjas sueltas, bueno, había mucha cantidad, por supuesto, en el CytoBrush, y en relación a la presencia o no de lámina propia, vean ustedes que en el 38% de los CytoBrush había lámina propia, o células de estirpe estromales, versus un poquito más en el curetaje. Entonces, la conclusión de este trabajo, que se hizo en base a 190 pacientes, es que la técnica de muestreo mediante CytoBrush debe ser la técnica de elección por la calidad del muestreo y la facilidad del uso. En este trabajo también ven cómo se sienten las pacientes con uno y con otro método, cómo se siente el médico con uno y con otro método. Entonces, suman las dos cosas, la calidad del CytoBrush en relación a el confort de la paciente y el médico. El CytoBrush es el cepillado, el típico cepillado endocervical, ¿sí?
Hay que tener en cuenta que la literatura dice que aproximadamente más de un 20% de los legrados endocervicales van a ser inadecuados, ¿sí? Nosotros más o menos rondamos en ese porcentaje. Vean ustedes esto, la sensibilidad del CITO-BRASH es de un 77 a un 93%, es decir, la capacidad de detectar lesión, versus un 36 a un 64% del LEC, por lo cual el cepillado tiene más capacidad de detectar lesión. Y el cepillo, como ustedes pueden ver, es un cepillo que al ingresarlo al canal endocervical, las cerdas ingresan en las glándulas, por lo cual muestrean tanto el epitelio de superficie como también el epitelio endoglandular. Pero ¿cuál es el problema del CITO-BRASH? Es la especificidad. Se ve que la especificidad es menor que la del legrado endocervical, de una especificidad del 26 o un 38%. ¿Y en qué radica esto? En realidad, a que muchas veces el CITO-BRASH me puede generar falsos positivos por contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una lesión, un SIL de alto grado, en una zona de transformación de tipo 2, voy a pasarme, les quiero mostrar. Por ejemplo, tengo una SIL de alto grado aquí. Una zona de transformación tipo 2 es aquella zona de transformación que no se ve completa. Yo le introduzco el cepillo, puedo arrastrar células de esa zona de transformación y en realidad el cepillo me dé positivo no porque el canal sea positivo, sino porque yo arrastré células de la lesión que tenía en la zona de transformación. ¿Se entiende? Por lo cual, se dice que para aumentar la sensibilidad, la especificidad de ese CITO-BRASH, es decir, para que no se contamine realmente lo que yo muestreo sea el canal, pueden utilizarse varias estrategias. La primera estrategia, algunos dicen que es el uso de manga. El uso de manga es como el uso del útero-BRASH, es decir, es un capuchón que se pone para ingresar al cuello uterino, se baja, se toma la muestra, se vuelve a poner ese capuchón y se saca. Parecido a lo que es al endobrash, al útero-brash, al cepillito que se usa para muestrear el endometrio. En realidad esto no, yo lo consulté con los ginecólogos, no lo tienen disponible, pero ellos lo que me dijeron que lo que hacen es, con el mismo espéculo, tratan de entreabrir el orificio cervical externo para poder introducir el cepillo sin que tenga contacto con otras porciones del cuello uterino. Entonces, de esa manera, con un método casero, tratan de mejorarle la especificidad. Realmente lo ideal es la combinación de los dos métodos, pero bueno, si uno tiene que elegir el más adecuado, por más que a nosotros los patólogos o los que no hacemos citología específicamente, me guste más el LEC porque veo tejido, realmente para la práctica diaria, porque tiene una buena sensibilidad y es de fácil realización, el CITO-BRASH se puede utilizar como alternativa al legrado. Es importante saber que a veces este cepillito de CITO-BRASH puede venir en formol. Entonces nosotros lo raspamos y podemos obtener algún tejido que podemos incluir en parafina. Entonces podemos, mediante este cepillado, tener una muestra citológica y una muestra en parafina. ¿Qué más les iba a decir respecto a esto? En nuestro hospital en general todas las tomas endocervicales la realizan con cepillado, es decir, nosotros, todas las pacientes que le realizan toma ectoendo, la toma endo la realizan con el cepillado, con el cepillito de CITO-BRASH, pero muchos profesionales lo realizan con hisopo, y los hisopos no son los adecuados, dado que no repelen muchas veces las células, no captan muchas células para transferirlas al vidrio, y además mediante el hisopo no se puede muestrear todo lo que son las áreas endoglandulares. Esto era para explicar un poco lo de la especificidad, y como conclusión, es muy importante una buena macroscopía. Yo entiendo que a nosotros a veces, los que somos un poco más grandes, bueno, yo no soy tan grande, pero digamos, nos da pereza hacer la macroscopía, pero hay que tener muy en cuenta la importancia de la macroscopía. Si realmente no entendemos la macroscopía, no podemos hacer buenas descripciones microscópicas. Y si nos arruinan la pieza macroscópica, ya partimos de mala base porque no vamos a poder interpretar bien después la microscopía. Entonces, la buena macroscopía me permite una descripción microscópica detallada con un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.
quieren frenar acá y charlar antes de pasar a los carcinomas, charlar o hacer alguna pregunta o consideración respecto a esto. Flor, la verdad, excelente charla. Por suerte hoy no se nos va a cortar, así que tenemos mucho tiempo. Por si alguno quiere hacerle alguna pregunta a la doctora antes de avanzar con la charla. Coti, Acá en el chat te están mandando preguntas, te las voy a No leer. lo veo, a ver, pará. vale. ¿Querés leérmela, Coti? Sí, yo te la leo. Y después si alguno quiere dar alguna devolución o algo, nos avisa. Es difícil, Flor, informar muestras insatisfactorias en LEX en el ámbito privado. En lo privado, ¿también informás insatisfactorio? Preguntan. Sí. Yo le pongo material escaso, no me tiembla mucho el pulso para material escaso. No, más en los legrados. A veces, en algunos ginecólogos yo sé que voy a tener lío, le pongo material mucoide, ausencia de fragmento tisular, en el diagnóstico, material mucoide. O le puedo poner lonjas sueltas de epitelio escamoso, lonjas sueltas de epitelio cilíndrico, no se observan fragmentos íntegros de mucosa endocervical. Esa frase se las pongo siempre. Bien. No se observan fragmentos íntegros de mucosa endocervical, es mi frase de cabecera. Hay otra pregunta. Quieren saber, en el test de cura, ¿da igual hacer PCR que captura híbrida? En realidad la PCR no está avalada. Se puede hacer COVAS, en todo caso. Bien, escritas, no hay más En preguntas. realidad el test es la captura híbrida por excelencia, ¿no? El que se debería hacer. Pero la PCR necesitamos una muestra histológica. Bien. No hay más preguntas por escrito. No sé si alguno quiere hacer un comentario, hacer alguna pregunta antes de avanzar con la charla. Yo le quería preguntar a Florencia por los legrados endocervicales, Sí. si ellos siguen haciendo el legrado o están haciendo todo con cepillos, si ya tienen una experiencia con respecto a eso. Sí, te cuento. En general, en mi hospital hacen las dos cosas. Como te dije, siempre cuando toman el PAP, toman PAP exoendo y en la toma endo lo hacen con cepillo. Y en los pacientes que se diagnostica lesión de alto grado, le hacen el legrado endocervical. Pero estamos en como hay varios, los últimos ateneos antes de la pandemia, se ha planteado esto de realmente si iban a seguir haciendo LEC justamente por la alta tasa de material insatisfactorio. Y estaban planteando la posibilidad de dejar de hacerlo y basarse solo en el cepillado. La otra pregunta antes de pasar al próximo tema, Florencia, ya que yo pedí el tema de los conos. Cuando el cono, el electrocauterio calienta mucho y hace que el epitelio en superficie huele. O sea, nosotros, creo que acá hay ginecólogos también escuchando la charla. Si vos podés aclarar un poco con respecto a cuáles son las dificultades que tenemos nosotros cuando hay mucho calor en el cono y lo que nos pasa con los tejidos. Sí, mira, antes de eso voy a contestar acá una pregunta que tengo entendido que la toma para PCR se hace con un hisopo y se envía en un tubo, igual que la captura de híbrida. Eso no lo sé, lo averiguo, porque habitualmente nosotros hacemos captura, ¿sí? Pero vamos, lo dejamos pendiente, ¿sí? Si alguien lo sabe eso, no los puede aclarar, pero en general nosotros hacemos captura o desde COVAS. Y respecto a eso, sí, nosotros los problemas que tenemos habitualmente con las piezas de lip y las piezas por cono, no en el hospital, en el hospital hacen excelentes conos y excelentes lip, y en general nunca tenemos problemas de interpretación por electrocauterio. Pero en el ámbito privado suelo tener bastante problemas con eso. Los problemas básicos es que se suele perder el epitelio superficial. No me pregunten cómo ocurre, porque si el asa tendría que pasar por el corion y el epitelio en el medio no se toca, se pierde. Pero a veces tenemos los epitelios superficiales totalmente facelados.
Después tenemos que por donde, en los LIP o en los conos que los sacan en múltiples pedazos, todos los márgenes cervicales, el miocervical y el vértice, muchas veces tienen esa gruesa banda de electrocauterio que se extiende y también compromete parte del epitelio adyacente, y no se puede interpretar de forma adecuada. Uno, digamos, siempre trata de poner toda la voluntad, y yo en general nunca pongo en un cono que no se puede interpretar el 100%, porque traería muchos problemas eso. Pero realmente es un compromiso para mí, porque de alguna manera tengo que tratar de armar muchas veces con imaginación una lesión que no se puede ver de forma correcta. Entonces lo que hago es llamar al ginecólogo, hablar con él y ver qué es lo que está fallando. Pero bueno, son los problemas que tenemos habituales. Por supuesto, aclaro, nunca en general pongo que un cono es inmirable, porque realmente ni para el profesional que lo sacó, ni para nosotros es bueno hacer esos informes que de alguna manera condenen a un colega, pero bueno, lo trato de hablar con él, con el médico, para ver qué está ocurriendo, ¿no? Perfecto. Ahora Gracias. acá hacen otro comentario, que también pasa a veces, que el asa tiene poco calor y tarda más para pasar quemando el tejido. Exactamente, por eso en la clase decía que el asa tiene que tener el calor adecuado para cortar sin generar chispa y que pase rápido, sin quemar. O sea, tiene que tener el calor adecuado, porque el corte tiene que ser lo más limpio posible y de una vez, para tratar de que no se queme. Cuando el asa tiene poco calor y el ginecólogo tiene que ir haciéndolo también con fuerza, ahí es donde más se daña el tejido, ¿no? Sí. Yo tengo la experiencia en nuestro hospital, donde yo trabajo. Tuvimos como una racha de LIPs que vinieron así muy quemados, digamos, mucho electrocauterio, y yo les sugerí a los ginecólogos que traten de conseguir otro tipo de asa, y que mientras tanto hagamos frío, porque si no, viste, se pone en juego nuestro diagnóstico y en última instancia nuestra paciente. Así que Exactamente. vamos y llegamos a ese acuerdo, y la verdad que venimos bien, por suerte. Sí, la idea es tratar de ver lo que está pasando, cuál es digamos, el error, o lo que está haciendo que se queme el tejido, porque no calienta bien la asa, porque, no sé, porque hay una falla del equipo, porque lo están haciendo los residentes, recién están empezando a hacer los LIP o los conos, y tardan más y queman el tejido a medida que lo van pasando. La idea es tratar de solucionarlo entre todos, pero realmente los ginecólogos tienen que saber que a veces los LIP y los conos no pueden evaluarse porque está todo quemado la lesión. Y a veces a mí me ha pasado de tener que no ver lesión y poner ausencia de lesión. Todos saben que en un LIP puede no haber más lesión de alto grado, pero realmente uno se queda con la duda de si realmente está bien lo que puso, porque no está viendo la pieza de forma correcta. Sí. Y rezando que la paciente no tenga más nada, ¿no? Porque Así la es. verdad que no se puede ver bien. Acá surge otra pregunta, yo te las voy leyendo. En un cono LIP fragmentado y con el epitelio quemado, ¿qué hacemos? Magia, que es... No, la realidad es que yo trato de... A ver, como dije anteriormente, yo nunca, ustedes van a ver, yo he escuchado a algunos patólogos que le ponen no se puede evaluar. Yo no hago eso, ¿sí? Nunca pongo eso, porque, digamos, no me parece, digamos. Además que no me mandarían más ninguna pieza, vamos a ser sinceros, ¿no? Si yo a un ginecólogo le pongo que la pieza que me mandó es inmirable, que no se puede evaluar, no creo que les guste mucho. Tampoco nos vamos a ir presos nosotros, pero la realidad es que trato de armar la lesión, y si no veo nada, pongo que no veo nada. Ausencia, no, le pongo, ay, esperen, se me fue. A veces le pongo que el epitelio de superficie, el endoglandular, presenta marcadas alteraciones por diatermia, sin poder evaluar de forma correcta. Trato de armar una historia y tratar de informar lo mejor que se pueda, ¿no? Creo que no hay una sola receta, porque depende del caso y depende del problema que tengamos. Perfecto, Flor. Yo creo que la mejor manera, como vos dijiste, siempre conversarlo con el profesional, con el colega, y bueno, y ver cada caso en particular. Exacto. Hay más preguntas, así que si querés avanzar con la presentación. Bueno.
Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito en los carcinomas invasores de cuello uterino, cuáles son su clasificación y factores pronósticos. Esto es un poquito, va a ser parte de la charla que vamos a dar, paso el chivo, en el curso de actualización de ginecopatología de la Sociedad Argentina de Patología, que va a ser en septiembre, que a mí me toca dar justamente la parte de carcinomas escamosos y adenocarcinomas. Esto va a ser parte de la charla. A ver. Bien, estos son datos que todos ustedes los manejan. El carcinoma invasor de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer. En la Argentina se diagnostican 4.000 casos nuevos, mueren 2.000 mujeres por año, y la realidad es que en países desarrollados con screening ha bajado la incidencia y la mortalidad. Dentro de los carcinomas invasores de cuello uterino, la mayor parte son los carcinomas escamosos, que representan un 85, incluso a veces un 90%, mientras que el resto, el 10 al 15%, son adenocarcinomas y carcinomas de tipo adenoescamosos. Este es un trabajo muy interesante que yo les recomiendo, que va a generar artículo y se lo lean. Es un panel experto en cáncer, en donde ustedes fíjense, los autores son digamos, los principales ginecopatólogos que hay en la actualidad. Matt Klagish, acá está la doctora Alvarado Cabrero, que va a venir para la IP el año que viene seguramente, que es la que lidera todo lo que es canal endocervical y demás, en donde elaboraron, disculpen, son mis perras, elaboraron un sistema de reporte, de cómo nos dan pautas de cómo debe reportarse un carcinoma de cuello uterino. Fue un grupo, un consenso, donde había un líder, un representante de la ICCR, un representante de la IAR y la WHO, y bueno, y el panel de expertos. Y nos dieron diferentes recomendaciones. El objetivo de todo este consenso, acá tienen el artículo, si se lo quieren se los pueden bajar, es definir los elementos mínimos o básicos que deben figurar en un reporte. Es decir, aquellos elementos esenciales para el diagnóstico, manejo, estadio y pronóstico de la paciente. También postularon definir a los elementos no esenciales, es decir, aquellos elementos que en un informe de histopatológico no son esenciales, pero que son de buena práctica ponerlos según los expertos y que por supuesto deberían figurar. Bien, ¿qué dice este panel? ¿Qué debemos reportar en un cáncer de cuello uterino? Entonces, empieza a decir qué debemos reportar en la macroscopía. Bien, en la macroscopía, en el caso que sea un cono o un lip, debe figurar las dimensiones y el número de cortes, justamente lo que dijimos anteriormente. Debe figurar cómo se procesó. Por supuesto, debe figurar el diámetro ectocervical, la profundidad de invasión. En aquellas piezas que haya mangos vaginales, por ejemplo, en una operación de Werner-May, deben figurar los mangos vaginales, cuánto es la longitud máxima y mínima. Debe también figurar en toda pieza quirúrgica la macroscopía del sitio tumoral, y si la pieza tiene parametrios, la extensión lateral de los mismos. ¿Y qué debe figurar en cuanto a lo microscópico? La dimensión tumoral, es decir, cuánto mide el tumor en 2 medidas, y el espesor o profundidad, el tipo histológico, ahora vamos a ir desglosando cada uno, la presencia o la ausencia de embolias, si hay patologías coexistentes dentro de esa pieza quirúrgica, es decir, si adyacente a un cáncer hay un SIL de alto grado, hay un adenocarcinoma in situ, la extensión de la lesión, los márgenes, la distancia de los márgenes, el estado de los ganglios y el estadio FIGO o TDM. En relación, vamos a ir desglosando todo lo que debe figurar, y si es importante o no, en relación al tamaño tumoral. El tamaño tumoral es fundamental para la importante estadificación. En los carcinomas pequeños, sobre todo, ¿no? En los carcinomas de estadio 1A1, 1A2 o 1B1, es muy importante que el tamaño sea preciso para un correcto estadio y un correcto manejo clínico. Digamos como que el tamaño más importante que debe consignar el patólogo es en estos casos de estadios bajos. Porque en general, en estadios más avanzados ya el tamaño ayuda mucho también el tamaño clínico. Es muy importante el tamaño tumoral para definir, por ejemplo, entre
si se va a hacer una histerectomía o se va a hacer una traquelectomía, teniendo como punto de corte aproximadamente 2 centímetros. Entonces, de nosotros depende el tratamiento que se le va a hacer a la paciente y, por ejemplo, si la paciente va a tener posibilidades de tener un hijo, porque la traquelectomía es un estudio, es un tratamiento oncológico que permite de alguna manera preservar la fertilidad. Y en los estadios 1B1 tiene un valor pronóstico el tamaño tumoral, es decir, mientras más chico sea, por supuesto, va a ser mejor. Es decir, si tienen más o menos de 2 centímetros. Esto era en el FIGO previo. Hay que tener en cuenta que a veces es complicado asignar el tamaño tumoral y este consenso propone guías. Primero, que debemos medir en 3 dimensiones el tumor, 2 horizontales y 1 profundo. Por eso lo de que dije anteriormente, medir lateral, sagital y profundo. Realizar el volumen es opcional. Yo particularmente no lo hago, pero sí siempre pongo las 3 medidas. Y la profundidad es muy importante en los casos de tumores muy voluminosos. A veces tenemos tumores de 2 centímetros, pero que invaden poco hacia la profundidad, por lo cual eso le es importante al paciente, saber cuánto infiltra el corio, de alguna manera. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, pero no solo para cuello uterino, sino también para otras localizaciones. A veces yo veo informes que macroscópicamente tienen un tamaño y microscópicamente tienen otro tamaño. Realmente esto trae muchas confusiones. Hay que tratar, yo entiendo y sé que a veces uno puede ver un tumor de 1,5 centímetros en la macro, y que en la micro mucho era fibrosis, y el tumor termina teniendo 1 centímetro. Esto ocurre, nos ha ocurrido a todos, pero hay que tratar de dar un solo tamaño unificado, porque si no, esto acarrea muchas confusiones. Por ahí se puede dar una medida, yo planteo, dar una medida estimada macroscópica y con la microscopía se cierre o que se llegue a un consenso de cuál es el tamaño general y modificar la macroscopía. Por ejemplo, tener en cuenta para la medida tumoral los espécimes previamente resecados. La verdad es que es muy difícil cuando uno tiene un cono con márgenes comprometidos con un carcinoma y después tiene la pieza de resección. Primero que a veces el mismo patólogo no tiene las 2 piezas como para poder estimar un tamaño tumoral total y a veces es difícil realizarla. Pero bueno, algunos dicen que hay que tener, para dar el tamaño tumoral total había que tener en cuenta lo que se resecó previamente y esto es lógico. En tumores multifocales medir el mayor, eso ya lo sabemos, en la mama ocurre lo mismo. Tener cuidado cuando se abre el espécimen, porque a veces podés sobreestimar el tamaño. Cuando lo abrís por el tumor, a veces se ve más grande de lo que realmente es. Y esto es el cuadro clásico. En tumores multifocales, es decir, vamos a denominar multifocales cuando tienen uno de otro 2 milímetros de distancia, y esto lo podemos ver en los conos fácilmente. Por ejemplo, si yo tengo un cono, en donde, esto en los tumores chicos me refiero, ¿no? Tengo un foco de invasión en mi tajada AB1. Yo al cono le di 7 tajadas, por ejemplo. Tengo un foco de invasión en mi AB1, y después veo otro foco de invasión en mi AB5, voy a tener 4 tajadas en el medio que miden más de 3 milímetros, por lo cual esos son tumores multifocales. Si veo focos de invasión continuos de una y otra tajada, eso lo voy a considerar como acá parte del mismo tumor. Por lo cual no trae mucha dificultad en definir si es un solo tumor o son tumores multifocales, por esto que yo les dije previamente. En relación, otra cosa muy importante a considerar. Uno dice que deben medir la profundidad a partir de la membrana basal. La teoría es perfecta, a veces cuesta mucho medir las profundidades, cada caso es particular, y sobre todo en los adenocarcinomas, que de eso nos vamos a ocupar la próxima charla, les voy a decir algunos truquitos en cuando no sabemos cómo medir el tumor. Y pasa, porque no sabemos hasta dónde es el in situ y hasta dónde es el invasor. Y esto es algo de la práctica habitual, pero bueno, hay algunas estrategias que podemos hacer para salir, digamos, exitosos de ese problema. En relación al tipo tumoral,
se sabe que hay tumores que son más agresivos que otros, esto claramente. Y lo que plantean es utilizar la terminología de la WHO, aunque se sabe que no es la clasificación de la WHO no es ideal. ¿Por qué? Porque muchas categorías para carcinomas escamosos no tendrían sentido. ¿Tiene sentido informar carcinoma escamoso queratinizante, no queratinizante, escamo transicional, basaloide, linfoepitelial light? Hoy en día se sabe que no. ¿Por qué? Porque según ahora la nueva WHO que está por salir, lo más importante de los carcinomas escamosos es ver si son o no HPV relacionados. Y eso es lo que realmente va a comandar el pronóstico. No ponernos a por ahí delirar con todos los subtipos de carcinomas escamosos, porque realmente eso no tiene sentido. Hoy lo que sí va a tener sentido es categorizarlos en HPV o no HPV relacionados. Y hay que tener en cuenta también que la categoría WHO no es ideal, porque también muchas de las lesiones glandulares que figuran en la WHO no tendrían tampoco sentido y probablemente tampoco existirían. Y esto es toda la clasificación de tumores de la WHO. Sabemos que hay tumores más agresivos que otros, por supuesto. Un tumor neuroendocrino de células pequeñas va a ser muchísimo más agresivo que un carcinoma escamoso. Pero dentro de los subtipos carcinomas escamosos realmente no tiene sentido en subdividir en todas las variantes que existen, porque la realidad es que lo más importante es saber si son o no HPV relacionados, al igual que los adenocarcinomas. Si bien tenemos muchos subtipos de adenocarcinomas, la nueva clasificación se va a basar en si esos adenocarcinomas son o no son HPV relacionados. Y también considerar que en esta categoría existe, por ejemplo, el carcinoma seroso, que se sabe hoy que el carcinoma seroso de cuello uterino no existe, y si nosotros vemos un carcinoma seroso de cuello uterino, lo más probable es que sea un carcinoma seroso que se extendió de la cavidad endometrial. A raíz de esto yo siempre cuento que yo cuando era residente del hospital presentamos un póster en la SAP de un carcinoma seroso de cuello uterino, que por supuesto nunca le encontramos el primario, pero bueno, en algún lugar lo debería tener porque hoy en día lo presentamos como un caso raro, el carcinoma seroso de cuello uterino. Hoy en día se sabe que no existiría. Y esto es lo que le dije anteriormente, realmente todas estas categorías se van a simplificar en si son o no son HPV relacionados. En cuanto a la inmunistoquímica, saber que ustedes dicen, bueno, yo tengo que saber si esos carcinomas escamosos y adenocarcinomas son HPV o no HPV relacionados, según la próxima clasificación ahora de la WHO que va a informarse. Entonces, tengo que sí o sí hacerle P16. Bueno, a los escamosos sí, porque se vio que el estatus del HPV no se correlaciona con la morfología, es decir, yo puedo tener carcinomas escamosos queratinizantes HPV relacionados, o no HPV relacionados. Puedo tener carcinomas basaloides HPV relacionados, no HPV relacionados. En cambio, a los adenocarcinomas no voy a necesitar hacerle de rutina P16 porque se vio que la morfología del adenocarcinoma se correlaciona bien con el estatus HPV. Y eso lo vamos a ver en la clase, que si yo veo, por ejemplo, un adenocarcinoma de tipo vello-glandular, un adenocarcinoma de tipo usual, automáticamente por definición yo sé que van a ser HPV relacionados sin necesidad de hacerle P16. En cuanto a las embolias, siempre en todo informe debe figurar si hay o no embolias. Esto es lo mismo que cuando hablamos de carcinoma escamoso superficialmente invasor CISCA. La presencia o la ausencia de embolias no afecta al estadio. Un estadio 1B1 va a ser igual, tenga o no tenga embolias, pero claramente el paciente que tiene embolias va a tener peor pronóstico que el paciente que no las tiene y podría modificar el tratamiento, sobre todo en estadios iniciales, y ahora lo vamos a ver. Algunos estudios demostraron que la invasión vascular tendría peor pronóstico que la linfática y conllevaría mayor riesgo de compromiso ovárico. Pero la realidad es que no está indicada y nosotros no hacemos de rutina inmunistoquímica para ver si esa embolia es vascular o es linfática. Por eso ponemos en general embolias vasculolinfáticas. En cuanto a la extensión, siempre debe figurar en una pieza quirúrgica la extensión. ¿Por qué? Porque cuando un cáncer de cuello uterino afecta
segmento uterino inferior o cuerpo, tiene mayor riesgo de metástasis ovárica y mayor riesgo de metástasis hacia ganglios paraórticos. Por supuesto debe figurar si comprometen melomango vaginal, parametrio, anexos y los ganglios, porque les cambia el estadio FIGO. Y sabemos hoy en día que el estadio FIGO es el principal factor pronóstico. En relación a los estados ganglionares, es uno de los factores más importantes. Siempre informar cuántos ganglios se resecan por cada sitio. Esto es lo mismo que en la mama. ¿Cuántos ganglios están comprometidos? El tamaño de la metástasis mayor y si hay o no disrupción de las cápsulas nodales y compromiso de los tejidos blandos periganglionares. Hay que tener en cuenta que los ganglios regionales son los paracervicales, parametriales y pelvianos, y los no regionales son los paraórticos e inguinales, por lo cual, en el TNM, cuando habla de STAT-N, habla de los ganglios regionales. En cambio, M son ganglios no regionales, por lo cual cuando hay compromiso de ganglios paraórticos e inguinales lo vamos a considerar como metástasis a distancia, no como en el estatus N. Y esto es igual que la mama, se considera macrometástasis mayor de 2 milímetros, micrometástasis entre 0,2 y 2, y células tumorales aisladas menos de 0,2. La realidad que esto no se sabe si tiene en realidad la utilidad que tiene en la mama, pero bueno, se utiliza sin saber muy bien si tiene algún tipo de significado dividirlo en macro, micro, células tumorales aisladas. Obviamente digamos, las células tumorales aisladas tienen peor pronóstico en este contexto que en la mama, pero todavía no se sabe bien. ¿Qué sistema debo utilizar yo para estadificar? Este grupo propone la FIGO, ¿sí? No así el TNM. Yo nunca en general me baso por el TNM, siempre me baso por la estadificación FIGO, y se permite una estadificación inicial, el estadio final, y siendo que el estadio final requiere la unificación de parámetros clínicos, radiológicos y patológicos. Esto de poder reestadificar luego de los hallazgos clínicos, radiológicos y patológicos lo permite la nueva estadificación FIGO de 2018, porque antes la estadificación era inicial y, al principio y no se modificaba con los hallazgos patológicos o radiológicos. Después, ¿qué sistema de estadificación tengo que utilizar? Ya lo dijimos, la FIGO, que a veces puede ser incorrecto, y hay que tener en cuenta que la FIGO anterior no incluía los ganglios, pero sí la nueva FIGO 2018. Y esta es la FIGO 2018, como ustedes pueden ver, que incorporó cambios. Si bien toda estadificación de cáncer de cuello es clínica, eso hay que tener muy en cuenta, es muy importante la inspección clínica, la FIGO 2018 toma en cuenta los hallazgos radiológicos y patológicos. Hubieron cambios, ustedes fíjense que en el estadio 1A1 se sacó los 7 milímetros de extensión lateral, el estadio 1B que antes se dividía 1B1, 1B2, en relación a mayor o menor a 4 centímetros, ahora tenemos el 1B1 que es entre 5 milímetros y 2 centímetros, el 1B2 entre 2 a 4 centímetros, y se incorporó un nuevo estadio 1B3 para mayores a 4 centímetros, y todo el estadio 3 es una nueva categoría en donde vean ustedes que incluye el compromiso ganglionar. Este es el sistema de TNM que no utilizamos, la realidad en gineco. Y en relación al grado tumoral, yo acá siempre, desde residente que me hice lío. En realidad el grado tumoral, en los adenocarcinomas uno ponía bien, moderada, pobremente diferenciado, en relación a si formaba glándulas, y en el carcinoma escamoso también ponía GU, grado bien, moderado, pobremente diferenciado. Yo siempre me preguntaba en base a qué, ¿no? Siempre les preguntaba, ¿en base a qué se realiza el grado? En base a la diferenciación, es decir, si es más o menos parecido a un epitelio escamoso normal, o en base al grado nuclear, porque vos a veces tenés tumores bien diferenciados, queratinizantes, con una tipía brutal, entonces, ¿qué le pone? ¿G1? Siempre me planteó esa duda. Realmente dicen que el grado tumoral no es un dato elemental, porque no está ni bien validado ni bien caracterizado, por lo cual poner el grado realmente no traería grandes consecuencias en cuanto al tratamiento y al pronóstico. Y más ahora
que lo más importante va a ser si ese carcinoma escamoso es o no HPV relacionado independientemente de otros factores. Todo esto que estuvimos hablando hasta ahora es muy importante para tomar una conducta adecuada. Y vean ustedes, por un ejemplo, que está publicado en, si ustedes quieren, después me escriben, yo se los envío, en el paper donde está la clasificación FIGO, habla de las conductas terapéuticas. Entonces dice, que un estadio 1A1, que eran menos de 3 milímetros de profundidad, y lo que sin extensión lateral, antes era 7 milímetros, ahora se sacó, lo que podría llamarse un CISCA, un carcinoma escamoso superficialmente invasón, fíjense, con ausencia de embolias y con márgenes negativos en el cono, el tratamiento en una paciente con paridad, con deseo de fertilidad, podría ser el cono podría ser el tratamiento suficiente. Por supuesto que si la paciente es adulta, no tiene deseo de paridad, se plantea otro tipo de cirugía, una histerectomía. Pero ese mismo estadio 1A1 con embolias no tiene posibilidad de tratamiento conservador, por más que la paciente sea joven. La paciente va a ir directamente a una histerectomía, o a veces se puede plantear hacer un cono, pero con un seguimiento estricto. Entonces, es importante poder informar todos estos parámetros, porque cada uno de ellos va a ser importante a la hora de poder definir un correcto tratamiento. La presencia o no solo de embolias puede definir que la paciente joven tenga o no tenga paridad. En relación, y ya terminado la macroscopía de estas piezas de carcinoma, en general nosotros recibimos las operaciones de Bergen-May, ¿no? En donde va a tener, por supuesto, útero, anexos, mangos vaginales y parametrios. Es muy importante, antes de abrir la pieza, identificar las caras, identificar los parámetros y pintar con tinta china y disecar los parámetros, porque una vez que se abre la pieza pueden contaminarse. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los parámetros. Nosotros a veces cuando lo agarra un residente que no sabe, nos abren la pieza y dejan los parámetros, ahí se arma lío. Bueno, entonces sacamos los parámetros primero, por supuesto se ingresan en tajadas paralelas y de forma completa, y luego se hace la macroscopía de la pieza. Nosotros en general obtenemos una tajada, por supuesto se debe evaluar el endometrio, y habitualmente lo que hacemos es, cada labio lo ingresamos en su totalidad. Acá tenemos el manguito vaginal, que por supuesto pintamos el margen con tinta china, y ponemos el mango vaginal, el primer taco, vendría a ser el más abajo con el mango vaginal, lo llamamos LP1, si es posterior, o LA1, LA2, LA3, LP1, LP2, sería labio anterior 1, labio anterior 2, labio anterior 3, labio posterior 1 y labio posterior 2. De esa forma nosotros después en la micro reconstruimos todo el cuello y podemos orientarnos con la ayuda, por supuesto, de la macroscopía, y luego le damos un taco al fondo uterino, por supuesto van a estar muestrados los parámetros. En las piezas de traquelectomía son piezas que nos pueden llamar a la congelación para evaluar el vértice. Entonces, la traquelectomía es una pieza muy parecida al cono, que tiene parametrios, ¿sí? Y que tiene un poco de reborde vaginal. En estos casos nos llaman a cirugía justamente para poder evaluar el vértice, y muchas veces, como la traquelectomía se le realiza a mujeres con estadios tumorales bajos, ocurre que no se le ve tumor residual. Entonces, en los casos en que la pieza quirúrgica no veo tumor residual, se debe ingresar a manera de cono. El cuello uterino se amputa y lo ingresamos como si fuera un cono. Y si le vemos tumor, como este caso, es muy importante saber la distancia del margen. El margen en general se congela para decir que el margen es negativo y ya los ginecólogos se quedan tranquilos, y se ingresa igual que una pieza de Bergen-May. Con esto terminamos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ahí estamos. Ahí los veo. Bueno, Flor, la verdad que
espectacular la charla. Para cerrar esta semana, un lujo, la verdad, escucharte. Siempre sos muy, muy didáctica para explicarnos todos estos temas. Vamos a ver si hay preguntas. A ver. Bueno, excelente charla, todos halagos y están contentos de que hayas agregado la macro a la charla. La verdad que para nosotros es algo muy beneficioso. En mi caso particular, yo también trabajo en un hospital donde hay residencia, así que muchas veces es bueno que los residentes vean cómo nosotros investigamos la tesis quirúrgica y la tesis de CONOLIP, sobre todo, aporta mucha información. Acá veo una pregunta. ¿Siempre debe hacerse P16 en la biopsia y se repite en la pieza quirúrgica? Hablando de carcinomas escamosos, por supuesto que no, que con que se haga en la biopsia original basta, porque no, el tumor no va a mutar de P16 positivo a P16 negativo, es lo que yo considero, ¿no? Y en las biopsias hay que tener en cuenta que a partir de ahora, de la nueva JU 2020, es cuando se va a tener que implementar P16 y P53 tal vez hacer a todos los, por lo menos, carcinomas escamosos, ya sea de cuello, de vagina y de vulva, ¿sí? Porque justamente va a haber que definir si son o no son HPV relacionados. En los adenocarcinomas podemos no hacerlo. Bien, acá hay otra pregunta, te la leo. Preguntan, si se ve lesión macroscópica, ¿se debe mostrar todo el cuello? Nosotros muestreamos toda una tajada completa, es decir, cortamos, hemiseccionamos el útero, agarramos una tajada del útero, ¿se entiende cuando digo una tajada? Hemiseccionamos el útero. De esa hemisección cortamos una tajada y muestreamos todo el cuello de esa tajada. En general, eso es lo que hacemos nosotros. Pero la respuesta es no. Uno tiene que, por lo menos, dar los tacos donde macroscópicamente se vea mayor infiltración, ¿no? Por eso la macroscopía es tan importante. Lo ideal, por supuesto, es hacer una tajada y muestrear la zona completa de esa tajada. Si eso no se puede hacer, por lo menos dar los tacos de los lugares, como todo, más representativos, ¿no? Bien. Bueno, respondida la pregunta, y otra. ¿Qué hacemos los que no tenemos P16? ¿Mandamos los casos a Buenos Aires? Mira, ahora seguimos como seguimos. A partir de la JU 2020, la realidad es que va a tener que hacerse P16 a los carcinomas escamosos. Pero bueno, cada uno se va a manejar en el medio que se maneja realmente. O sea, si uno tiene un carcinoma escamoso, queratinizante del cuello, a ver, a lo que me refiero es que si no le haces P16, la paciente va a tener un dato menos en cuanto a la importancia de su pronóstico, pero digamos, el tratamiento se le va a poder hacer igual, a eso me refiero. Como que sí, por buena práctica debería hacerse, pero bueno, si no lo tenemos, no es que la paciente se va a quedar sin parte del tratamiento. A eso lo que... No sé si se entendió lo que quise decir. Flor, ¿te hago una consulta? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchás? Andrea Bruni, ¿cómo estás? Acerca de esto del P16, en los casos en que nosotros no tenemos acceso tan fácil a la inmuno, en los casos actuales que tenemos de carcinoma escamoso, sería de buena práctica a lo mejor sugerir continuar el estudio con una P16. Exactamente, sí. Bien, Sí, perfecto. ahora Se puede... La nueva JU no va a clasificar en HPV o no HPV relacionado, Claro. y solamente se va a poder hacer haciéndole P16 o alguna técnica molecular, ¿no? Uno va a poder informar carcinoma, uno va a seguir informando carcinoma escamoso, ponerle que le ponga moderadamente diferenciado, y en realidad se debería hacerle P16 a todos. Pero bueno, Claro, una cosa es que se debería y otra cosa es lo que tenemos a mano, ¿no? Por eso, pero ¿consideras que es de buena práctica ya implementarlo?
Sí, lo que pasa es que a mí me da miedo el término sugerir porque a veces podés poner a la paciente en un, digamos, realmente en un compromiso, porque a veces no tienen acceso, no tienen recursos económicos. Entonces, bueno, eso después se hablará con los ginecólogos en Ateneo y ellos ya solo de a poco van a empezar a querer hacerle a todos estos casos porque se vio que obviamente las lesiones HPV relacionadas tienen mejor pronóstico y se la van a empezar a hacerle de rutina, pero al principio por ahí hasta que no esté todo muy aceitado yo no lo sugeriría. Yo seguiría con la clasificación vieja hasta que, bueno, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Bueno, en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar. Bueno, para los que no me siguen en Instagram, síganme en Instagram. Me paso el chivo, así aumento los seguidores. Perfecto. Preguntan si quedan guardadas las clases. Sí, las estamos grabando. Pronto ya vamos a pasar los links para escuchar las clases. Bueno, y Pregunta, la que viene vamos a hablar de los adenos. Flor, me lleva una pregunta. ¿Cómo realizamos los cortes de los parámetros? Preguntan. Nosotros lo que hacemos es, los pintamos, los cortamos bien pegadito al útero, y después en sentido horizontal le hacemos tajada paralela. Realmente da lo mismo hacerlo así o hacerlo así. La cosa es que sea en tajaditas paralelas e inclusión total, ¿no? Hacen un comentario, agregan a la pregunta, ¿de forma perpendicular o por aspectado? Y a mí particularmente me gusta horizontal, porque si están infiltrados, yo los pinto acá con tinta china y veo la infiltración. ¿Sí? Bien. Nosotros lo hacemos así, en general. Horizontal o perpendicular al útero, ¿está bien? Sí, creo que se entendió. Bueno, parece que no hay más preguntas. Vamos a cerrar la charla. De nuevo agradeciéndote, Flor, fuiste muy clara. Y gracias por prenderte a nuestras charlas los viernes, que uno por ahí llega cansado. Pero realmente vale la pena hacer el esfuerzo por escucharte. Siempre es un placer. Bueno, gracias, Coti. Bueno, espero que hayan entendido y haber sido lo más clara posible. Es medio difícil hablar a la pantalla porque yo me minimizo acá porque si no me tapa la pantalla, tengo una computadora chica y, bueno, al no poder ver las reacciones, a veces me da duda, sí. ¿Se entienden? Sí, soy clara. La verdad que, como te dije hoy más temprano, son muy didácticas para explicar, así que salió todo bien. Nos estamos viendo en 2 semanas. La charlamos la que viene. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, chau a todos. Chao, chao.